Hola, ¿cómo están? Feliz día. No me vean raro, no me quedo tiempo de afectarme. Y bueno, procure no verme la cara. Es imposible, ¿verdad? En primer plano. Y esta es la segunda semana. Quiero desearles grandísimos éxitos y que el conocimiento los acompañe siempre. En la primera semana hablamos sobre identidad nacional, en la segunda vamos a hacer lo mismo. Es un tema muy amplio. Involucra muchísimos aspectos de la cotidianidad del ser humano, la cotidianidad de las personas. ¿Por qué? Porque es que es el principio de toda sociedad. Una persona que no se identifique con el entorno, una persona que en casa todo es muy seco, cuadrado, va más a ese como muy estricto, no hay ninguna muestra de expresiones humanas, entonces es una persona que en la calle no se va a identificar mucho con el entorno y va a ser una persona bastante, vamos a decir, como impulsiva. Cuando ya les hablo de muestras, de expresiones humanas, algo tan básico como abrazos, echar broma con papá y mamá, eh, reírnos entre todos, reírnos, papá, mamá, hijos, saber dónde está ese límite y entre el respeto y lo estricto, ¿no? Vamos a decir, yo puedo ser respetuoso con mi mamá, pero puedo darle un abrazo y puedo echarle broma a eso, mamá, tienes un novio, o sea, así no lo tenga. O sea, llegar a ese límite. O de repente, ay, mamá, qué bonita te ves, o sea, estas cosas, darle un abrazo toda la mañana, hola mamá, un abrazo, tenga. Hay familias donde los abrazos a los hijos son como un robot y los papás hacen los hijos. Eh, a veces, no a veces no, hay muchas personas en la sociedad de hoy, padres, que ganan el respeto a los hijos con la imposición del poder. Es decir, padres muy estrictos donde la risa no puede ser, la echadera de broma no puede ser entre hijos y padres, lo jocoso entre padre e hijo, no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que ganan el poder en casa imponiendo. Entonces, estás haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ser el terror y el miedo. O sea, el mazo, el martillo. Usted hace algo, ping. No. O sea, la educación tiene que incluir amor por un lado y por el otro incluir el enseñar, ¿no? La guía con lo estricto, pero a la vez que se pueda vivir las expresiones humanas. Es decir, papá jugar con los niños, ponerse a jugar un ratico en la casa, carritos, un viejo de 40 años, viejo 39 años, como yo juego carritos con mi hijo, de repente juego una partida de, no sé, en play, de repente voy a hacer el payaso en un parque porque no sé jugar fútbol, pero voy y empiezo a jugar con los niños. Entonces, ese tipo de expresiones me permite que mi hijo me respete como padre, ¿verdad? Pero a la vez tenga la confianza de darme abrazos, de compartir, de reírse conmigo, de, de ver que yo soy gracioso, ¿no? Ríese. O sea, me permite que esas expresiones existan en el hogar. Entonces, un hogar donde todo es estricto, donde todo es una pelea, donde todo es un conflicto, eso es horrible, espantoso, y usted, si pones como principio eso en tu hogar para tener control de tu familia, has fracasado. ¿Por qué? Porque la imposición de poder no va a ser que yo tenga mejores objetivos, resultados en el futuro, sino el miedo, la angustia, la preocupación dentro del crecimiento de los hijos. Y por supuesto, eso merma las expresiones y las manifestaciones
culturales dentro del hogar. Y por supuesto, esa persona que vive en ese medio va a ser una persona que no le va a gustar ninguna expresión cultural en la calle. Entonces, se dan cuenta cómo tiene que ver todo esto con la identidad nacional. Unos padres que son, por ejemplo, de los Andes, son padres estrictos, pero en cierto caso compasivos, o sea, que protegen a sus hijos. Un padre de los llanos es un padre estricto que si tiene que darle rejo a sus hijos, le da rejo, con tal de hacerlos hombres y hacerlos mujeres, vamos a decir, de trabajo. Entonces, dependiendo de la zona, dependiendo de la región, tú vas a tener unos padres. De repente, un papá en, en, en el Zulia, un momentito, porque van a hablar, pegar gritos otra vez. Ya para el video varias veces, por eso ya me voy a caer un momentito. Es que grabé 3 veces el video. Ajá. Unos padres que, por ejemplo, son del Zulia, ¿se imagina? Regañando a un papá, el que sea del Zulia que lo diga. ¿Qué le pueden decir? Las palabrotas que le pueden decir. Y a lo mejor no lo van a decir en un tono de agresividad, pero no te van a decir cosas bonitas. ¿Por qué? Porque en el común de ellos es que usar palabrotas para todo. ¿No? Pero yo creo que un padre zuliano, creo yo que es más flexible que un padre andino o que un padre llanero. ¿Por qué? Porque en estas zonas el crecimiento de las personas, de los chicos, lo hacen es qué tanto puede cumplir con la faena de esta zona. O sea, una persona que carga una maleta de 40 kilos y suba a una montaña y una maleta o sea, un saco de papas de 40 kilos, lo sube el camión, lo lava. Entonces el papá dice, eso es un buen hijo, eso sabe. Y un papá en el llano, un hijo que se le enfrenta a un toro, a una vaca, lo amarra, lo tumba, lo inyecta, lo empuja, lo mete allá en el corral. Entonces ese papá va a decir, oye, eso sí es mi hijo, esa sí es mi hija, fuerte. Entonces se dan cuenta que dependiendo de la región, los padres van a tener ciertas expresiones, ¿no? Y ciertas expresiones humanas de ese padre que al final, sumando 5 o 6 papás en esa misma zona, entonces se convierte en una manifestación cultural. Esa es la diferencia entre expresiones humanas y manifestación cultural. Que si un papá es estricto en un espacio geográfico, y eso es una expresión humana de ese papá, un papá. Pero si 4 o 5 papás son iguales, entonces una manifestación cultural de los llanos o de los Andes es que lo estricto, los esfuerzos físicos es lo que va a marcar la diferencia en ese espacio. Entonces, por eso en los llanos se identifican los padres de una manera y los hijos resultan ser el río, ¿no? Sigue la trascendencia de los padres. El maracucho de una manera, el llanero de una manera, el capitalino. ¿Qué puede decir el capitalino? El capitalino es una mezcla de, no sé, pero aún así en Venezuela, ustedes no son tan generación X, X no, cristal. En Caracas los papás son más flexibles y yo creo que se dejan gobernar por los hijos. No tanto como en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en Caracas, pues los hijos son más de calle, no son más debiluchos. ¿Por qué? Porque no tienen la misma exigencia que tiene la familia en los llanos, que tiene la familia en los Andes, que tiene la familia en Maracaibo, la familia por la costa, o sea, la costa venezolana o de cualquier costa, tienen que ir, pasan 3 días en alta mar, pescando, llevando sol como una teja, pasando hambre, pasando, no sé, eh, pasando todas esas condiciones, mostrándose a lo expuesto que puede estar en el mar, ¿no?
Entonces, si tú resistes eso, a diferencia de los que viven en Caracas, nosotros, los hijos caraqueños, no tenemos mucho chance. O sea, no ven unos debiluchos, ¿no? No ven, no, o sea, no ven como, sí, débiles en ese caso. Entonces, si se da cuenta, la identidad nacional involucra todo eso. Ahora, quiero hacer un hincapié y quiero marcar la diferencia. ¿Qué es una expresión humana? Por ejemplo, si yo toco guitarra, chaca, 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 entonces eso es una expresión humana. Mi talento yo lo expreso a través de un instrumento, guitarra. Pero si se reúne en tu universidad un guitarrista, un pianista, alguien con batería o cualquier otro instrumento y haces, ¿no? Y haces una agrupación, entonces son una manifestación cultural. ¿Por qué? Porque se están uniendo 5 o 6 personas, ¿verdad? Con algo en común, que es la música, y crean un grupo musical. Entonces, eso es una manifestación cultural. Ah, que en la universidad se consiguieron 10 chicas y 5 chicos que bailan. Danzas tradicionales, no sé, danzas modernas. Se unieron y hicieron una agrupación de baile. Entonces, eso es una manifestación cultural. ¿Por qué? Porque se unieron 15 personas con algo en común. Entonces, eso es una manifestación cultural. ¿Y qué son las manifestaciones culturales? La ventana que muestra a los países cómo es esa nación, esa entidad nacional. Es decir, Venezuela se reconoce en el mundo porque ve una fiesta y se desata, ¿verdad? Y una fiesta aburrida la convierte en algo interesantísimo. Llega un venezolano y convierte la rumba genial en todo. Entonces eso tiene que ver mucho con las expresiones que se han vivido y donde está el crecimiento que ha tenido ese chico y dentro de su familia. Si llega una persona, por ejemplo, un venezolano, no sé, está un poco de gente llorando y el venezolano empezó, sí, a mí me pasa lo mismo y no sé qué, pero mira, estoy bien, estoy en vivo y no sé qué, le cambia la dinámica, ese llanto y ya los muchachos, sí, lloramos, pero bueno, este nos sacó esa depresión colectiva. Eso, eso se debe al positivismo que se vive dentro de las familias venezolanas. La identidad nacional, o sea, de Venezuela tiene que ver muchísimo con las expresiones humanas de cada persona y tiene que ver muchísimo con lo que se vive dentro de las familias. Entonces es bastante importante que nosotros no dejemos desaparecer esas actividades. Como yo les dije al principio, si una persona, si una comunidad que iba a misa a las 4 de la mañana y después de las 4 de la mañana hacía una patinata, por ahí un estudiante de uno de los grupos que dijo que hay una comunidad acá, no estoy seguro si en Katia, aquí en Caracas, que existen las patinatas todavía. Pero imagínense las patinatas a las 4 de la mañana. Aquí en las minas de Baruta se hacía, en los 80. Después llegaron unos malandritos, entonces 10 malandritos robaron un tiempito y con 10 malandritos congelaron a 100.000, 200.000 personas. Entonces las personas, ya no vamos a ir a esa misa en la mañana, no sé qué, por la inseguridad. Y el padre, que es más flojo, que era más flojo que los demás, entonces, sí, vamos a hacerlo a las 6 de la mañana. Pierde la magia. Pero no solo pierde la magia, es que la comunidad pierde ese espacio. Es decir, si esa comunidad, como ya dejó de salir a las 4 de la mañana, es obvio que esas calles van a estar solas en esas festividades y por supuesto las manifestaciones culturales desaparecen. Y espacios donde se desaparecen las manifestaciones culturales son espacios que gana la delincuencia. Eso es sencillo. Si una comunidad no va a una placita, tiene una placita en el medio de su comunidad y la comunidad no va, no se hace parte, no se toma de ellos, no hace actividades, no hacen presencia, no van los niños a jugar allá, créeme que son espacios seguros para que la delincuencia lo tome o para que o las personas que viven en situación de calle lo tomen. Entonces, cada espacio que pierden las comunidades, entonces son espacios que ganan las personas que están, los antisociales. Entonces, eso es la relevancia de las manifestaciones culturales. Primero, la identidad nacional me permite proteger mis espacios. Si yo creo varias
eventos en el año y me ocupo de los espacios físicos, públicos, y los convierto míos, los convierto en mi sociedad, entonces la identidad nacional me está permitiendo a mí mantener la unidad de esa comunidad, mantenerla, mantener vivo la alegría de esa comunidad, mantener viva una excusa para que la gente se reúna y así no se pierda, o sea, eso de que los vecinos no se conocen no es bueno. ¿Por qué? Porque al final cuando tengas que luchar por algo de la comunidad, tampoco se van a reunir porque no se conocen y no tienen simpatía uno con los otros. Entonces, esa es la relevancia de la identidad nacional. Por supuesto, en todas las emisiones yo tengo que hablar, hacer hincapié, ya que ahora que estamos cerrando, en el tema que nos compete como identidad nacional, el Esequibo. Pero voy a hacer un breve paréntesis. En la mayoría de las tareas que ustedes me enviaron, las actividades que ustedes me enviaron, las familias donde están abuelos, abuelas, mamás y papás mayores a los 50 años, son personas donde se muestran mayor las expresiones culturales y las manifestaciones culturales. Es decir, las personas superiores a los 50 años ya entendieron que la vida es para vivirla y que entre más cerca tenga la mayor cantidad de los miembros de su familia, es un éxito para ellos. Es decir, es un éxito para la abuela que nosotros viajemos de Caracas a cualquier sitio o de cualquier lado donde nos está viendo a nivel internacional los videos. Es un éxito que los abuelos hagan que sus hijos y sus nietos vayan a sus sitios donde nacieron, donde crecieron, sus raíces. Es un éxito para los abuelos y las abuelas y para las mamás mayores de 50 que nos comamos ese plato típico que nos hicieron cuando éramos niñitos. O sea, ganar tiempo es muy importante. Entonces, por eso los valores no se pueden perder. Y en esas actividades que ustedes me mandaron, pude analizar dónde estaban abuelos y abuelas. Hay más razones de celebración y más muestras que, ¿cómo lo veo yo? Si esa comunidad o si esa familia vive esto por la forma en que el chico redacta la respuesta. Alguien que me dice ninguna, nada. Te das cuenta que ese chico está en la nada. Esa familia está en la nada. O sea, no hay nada que lo mueva. No hay nada que te impacte. Pero cuando tú ves que un chico se involucra más y que la familia se celebra este tipo de cosas, te hace una redacción diferente. Los términos que usan para redactar esas oraciones, para describir esos eventos son diferentes. Entonces, por eso es que yo en esta actividad puse corazón para que no se sientan heridos a las personas que cumplieron con la actividad, pero que cumplieron, o sea, no fueron más allá. Le puse manita para aquellos que se involucraron dentro de la actividad y le colocaron en el corazón, que son esas personas que yo digo que la redacción se nota. Y puse estrellita para aquel que fue un poquito más allá, de cumplir la actividad, fue un poquito más allá e hizo algo. En el tema volviendo al tema del Esequibo, esto es una actividad que, bueno, yo este niño siempre escuchaba zona de reclamación, zona de reclamación, zona de reclamación. Pero tenía que llegar el momento en que alguien tenía que hacer algo por esa zona de reclamación. Eso es parte de Venezuela. Ese territorio históricamente ha sido de Venezuela. Entonces, de manera nacional, ya muchísimos actores políticos, actores de vida social, se han unido para hacer ese reclamo de ese territorio que le corresponde a Venezuela históricamente. Es decir, que nosotros tenemos la obligación como jóvenes a tener presente que ese espacio es nuestro. Y sea ahora o sea en los gobiernos del futuro, alguien tiene que entrar, por las buenas o por las malas, tiene que entrar a recuperar ese espacio. Y más que le da acceso hacia la fachada atlántica hacia el mar Atlántico de Venezuela. Eh, y aparte de eso, me permite a mí, como ciudadano,
marcar un precedente histórico. Es decir, si nosotros nos dejamos quitar esa patica a Venezuela, va a venir cualquier otra persona, bueno, Bolívar es mío, como sucedió efectivamente con esta misma persona, con esta misma comunidad que está ahora tratando de quitar el Esequibo. Una oportunidad pasaron unas líneas que incluían, o sea, unas fronteras, hicieron un trazado que incluía parte del estado Bolívar y parte del Tamacuro, y fueron hasta allá, pues. Entonces, si dejamos nosotros como nación de que cada vez nos siguen quitando tierras, pues después vendrán a quitarnos por allá por el lago de Maracaibo, que inclusive han existido intereses donde han querido dividir a Venezuela, hacer la media luna, se coloca lo que es el estado Táchira, Mérida, eh, Trujillo y Maracaibo, esa media luna, crear un país independiente. Esa media, existen intereses. Lo que pasa es que no ha sido, no ha tenido la fuerza necesaria. Pero si nos descuidamos, vamos a quedar en la nada. ¿Por qué? Porque si perdemos un espacio como este, pues entonces somos frágiles para ir perdiendo más espacio. Aparte que Venezuela ha perdido un montón. Revisen ustedes el mapa de Venezuela el año 1970, perdón, de 1777 y te das cuenta el montón de tierra que se ha perdido. Actividad. Nuevas actividades para ya cerrar este tema el día de hoy. De esas 10 actividades que ustedes, la mayoría investigaron, y que diría yo, bueno, vamos a ser claros, en esa que la mayoría no investigó como debía, de esas 10 actividades, sobre todo 3 actividades de la parte social, ustedes me la van a desarrollar, van a hacer una pequeña investigación no superior a 10 líneas. O sea, van a tomar de las actividades sociales, por ejemplo, el día, no sé, de la Cruz de Mayo, el día de las elecciones de la reina de mi comunidad, a lo mejor van a tomar también el día de San José Gregorio Hernández, una cosa así. Ustedes de esas 3 actividades, de las 3 actividades, ustedes van a desarrollar una investigación de 10 líneas cada una. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es que usted me diga de qué año inició esa manifestación, el por qué, si, como dije, si José Gregorio Hernández hizo un milagro colectivo, curó 6, 7 personas en el año tal, y a partir del año tal empezó a celebrarse los honores a él. Y también me tienen que describir cómo se le hace en esa actividad, cómo se hace esa celebración. O sea, no me usted dice, no, se hace una caminata para tal lado, ahí en la plaza se le hace una misa, se le hace un concierto, se le rinde honores, y, entonces también me tienen que escribir si es masiva o no es masiva, cuántas personas van, cuántas no van. Entonces, de esta manera, ustedes van a hacer 3 investigaciones, cada una de 10 líneas, describiendo esa comunidad más relevante. Ayer chicos me preguntaban que si ellos tenían, por ejemplo, yo digo, la gente que viaja, los chicos que viajan en vacaciones a otras comunidades, que van a otros sitios, a otros estados de Venezuela, son personas que tienen mucho que contar. Entonces me preguntaban, y si nosotros vemos, si no incluimos actividad, nos dimos cuenta que existe otra actividad en la comunidad, podemos hacerla, sí la pueden desarrollar. Pueden sustituir esas actividades, una de esas actividades que ustedes tienen ahí dentro de su top de actividades que hicieron, las pueden sustituir. La idea es que en marzo, cuando ustedes terminen, se den cuenta que en su comunidad sí hay actividades culturales. Y poco a poco ustedes dicen, mira, yo no coloqué esto, voy a colocarlo. Y así vayan armando ustedes un catálogo de actividades culturales en su entorno que les va a servir muchísimo a lo largo de su carrera. Entonces, la actividad es 3 actividades, 3 eventos que se realizan en su comunidad. Ustedes me van a hablar de la parte histórica, cómo es en el presente, si tiene gran o poca movilidad, razón por cual se celebra esa actividad. Eso lo van a realizar. Me lo van a enviar
sea, bien vía WhatsApp en sus grupos locales. Eso es lo que van a hacer. En la próxima clase vamos a hablar un poquito qué tiene que ver la religión católica en todo esto. Yo sé que aquí hay de muchas religiones, pero digamos que la mayoría de estas actividades que se relacionan, que si los patronos, todo esto es porque son religiones que llegaron hace años. Y la religión católica está muy involucrada en la política y está involucrada en la política actual y en la política del mundo. Y aparte de eso, pues es una institución que maneja el poder religioso en grandes dimensiones, entonces por eso han logrado enmarcar. Ahora, poco a poco van a ir naciendo nuevas actividades y yo espero que de estos 250 alumnos que yo tengo acá, por lo menos salieran a 5 actividades y que esta estadía aquí no se perdiera. Saludos cordiales, chao.